¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Les presento, me trajeron esta tarjeta electrónica, es de un aire acondicionado tipo cassette de 60.000 BTU de la marca Innova. Les voy a mostrar la placa de características para que observen todos sus detalles. Miren, ahí están todos sus detalles, su modelo. El problema que presenta esta tarjeta electrónica es que no envía la señal a la unidad condensadora. Así me dice el cliente, así que me la trajo así tal cual como ustedes pueden observar. Tenemos aquí el display. Les dije que me trajera los sensores. Obligatoriamente tienen que traerle los sensores para poder ensayar la tarjeta electrónica. Y adicional el control para poderlo encender y apagar. En este caso no me trajo el control, pero aquí les voy a enseñar más adelante cómo encenderla sin ningún problema. Todo aire acondicionado se puede encender. Ahora, para iniciar, ¿cómo vamos a conectar esta tarjeta electrónica? Miren, vamos a hacer primeramente una pequeña inspección visual. Vamos a revisar que no haya componentes reventados. No tenemos nada. Todo aparentemente parece estar en buenas condiciones. Pero vamos a conectarlo a 110 con mi foco en serie. Siempre les he dicho que conecten con el foco en serie porque si se encuentra en corto o tiene algún problema adicional, pues con el foco en serie vamos a protegerlo. Vamos a no perjudicarla más. Bien, entonces, ¿cuál es el conector de alimentación? Ustedes lo primero que van a hacer es identificar el fusible. Siempre lleva un fusible de protección toda tarjeta electrónica. En este caso, la tenemos aquí, miren, en este lado. Entonces, aquí vamos a observar la nomenclatura. No sé si pueden apreciar. Ahí tenemos la letra N de neutro. Y de este lado tenemos CN1, que eso quiere decir conector número 1. Y entre paréntesis dice red, color del conector rojo. Y más abajo dice power. Déjenme les viro. Ahí para que puedan. Ahí parece que se ve mucho mejor. Ahí está todo lo que les acabé de decir. Perfecto. Entonces, si no están seguros, pues vamos a medir continuidad. Vamos a identificar los pines y vamos a coger el multímetro o su pinza amperimétrica y vamos a colocar en escala de continuidad. Ahí tenemos. Vamos a topar las dos puntas. Entonces vamos a topar uno de estos pines con el fusible. Vamos a topar de este lado y de este otro lado no da continuidad. Y vamos a topar el otro y este sí da continuidad. Mira. Vamos a topar los dos lados. Entonces eso me quiere indicar que si tengo continuidad en los dos extremos del fusible, el fusible está bueno. Ya tenemos identificado N y la fase. Cabe mencionar que este equipo es de 220, así que como les dije, para hacer la prueba vamos a conectarlo a 110 voltios con mi foco en serie. Ustedes han de preguntar esto me vino así, ya parece que ha tenido ya una reparación, así de esta manera. Esto vamos a arreglarlo ya más adelante, que vaya mucho mejor ya. Esto no lo veo estéticamente muy bien. Entonces vamos a conectarlo. Déjenme ver si esto está, ya. Vamos a conectar a 110 y vamos a verificar si realmente el problema que me indica el cliente es el mismo. Vamos a ver de qué manera se comporta ahora esta tarjeta electrónica. Voy a energizar la tarjeta. Muy bien. Quiero indicarles paso a paso cómo resolver este problema, porque el cliente me indica que no envía la señal a la unidad condensadora, que es por medio de este relay que ya la han adaptado. Imagino que sacaron el relay original, ¿sí? Perfecto, no hay ningún problema, solamente que esto no está muy bien aislado, hay que tener mucho cuidado. Miren esto, se puso E8, déjenme les tiro para que puedan observar. E8, así se interpreta aquí en el display. Y vamos a encender. Dije que podíamos encenderlo de este pulsador. Vamos a sacar esta tapita de aquí. Aquí lleva una tapita que podemos sacarle con un desarmador plano. Vamos a sacarle bonito.
Muy bien. En otros aires acondicionados, pues sí nos permite de afuera con un desarmador, incluso se le puede presionar, pero en este viene tapado, sellado. Entonces ahora sí ya tenemos aquí descubierto el pulsador de encendido apagado. Vamos a ver si me permite encenderlo. No, no me permite encenderlo, miren. Bien, aquí quiero dejar de surtir. No todos los aires acondicionados, aunque se encuentren bloqueados por un problema, les va a permitir encender, como en este caso. Hay modelos que sí, pueden ustedes presionar y se apaga el equipo totalmente y lo pueden encender nuevamente, pero en este modelo, en esta marca, no lo permite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver este problema. Error E8, como les puse en el título, y quiero, como dije, enseñarles paso a paso, por si al caso a ustedes les toca un problema similar a este, pues este video les va a servir de mucho. ¿Qué significa el error E8? E8 significa que hay un problema con el drenaje. Entonces ustedes han de pensar que es la bomba del drenaje, pero quiero comentarles, aquí hay dos componentes. Una es la bomba del drenaje y otra es el flotador de la bomba del drenaje, quien envía la señal cuando hay suministro de agua ya a un nivel alto. Ahí el flotador envía la señal para que la bomba se active y expulse el agua hacia afuera, hacia el exterior. Aquí, como está bloqueado con este código de error, nunca va a permitir la tarjeta electrónica enviar la señal a la unidad condensadora para que encienda lo que es el motor compresor y el ventilador. Vamos a simular el flotador, vamos a simular que el flotador esté en buenas condiciones y conectado. Por eso no me está permitiendo que envíe la señal. Vamos a identificar el conector del flotador. Voy a desenergizar la tarjeta con mucho cuidado. Esto hay que hacerlo sin voltaje. Aquí, amigos, yo ya tengo identificado cuál es el conector de la bomba y el conector del flotador. Entonces vamos primero con el conector de la bomba. Miren. Aquí el fabricante nos pone claro, déjenme les enseño. En este conector, miren, dice PUM. PUM en inglés es bomba, ¿no? Tenemos en el CN13, entre paréntesis white, que el conector es blanco. Entonces tenemos el conector número 13, conector blanco, y aquí PUM, que se conecta a la bomba del drenaje. Aquí la bomba se va a alimentar de 220 porque el aire acondicionado es de 220. Y vamos ahora al conector del flotador. Vamos a virar la tarjeta y vamos a ver aquí en este lugar, miren. ¿Qué dice aquí? CN11 water, agua. Entonces aquí va conectado el flotador. Ya una vez identificado el conector del flotador, que es este, miren, tenemos 3 pines. 1, 2, 3. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a puentear entre el pin de los extremos, en este y en el extremo de acá. Vamos a puentear y para puentear vamos a necesitar un pequeño cable que tengo por aquí, miren. Miren, este cable con 2 lagartos pequeños. Vamos a puentear con cuidado y con la tarjeta desenergizada. Bien, ya lo tenemos. Y miren, verán, quería comentarles, este relay lo han adaptado para suspender lo que es el transformador de 24 voltios, porque originalmente envía esa señal a la unidad condensadora. Y supongo que eliminaron esa parte para enviar los 220 directamente a la parte condensadora. Tenemos ya hecho el puente. Ahora lo que vamos a hacer es energizar la tarjeta electrónica. Voy a hacerlo con 110 voltios con mi foco en serie. Ustedes lo pueden hacer con los 220, no hay ningún problema. Y en el momento que conecte la tarjeta electrónica, vamos a observar el display. Vamos a ver si me sigue arrojando el error E8. Entonces vamos a conectar. Ya lo tengo energizado aquí, con cuidado. Ok. Y observemos el display. Se quedó en un estado normal. No lo he encendido y tampoco se ha bloqueado como se bloqueó en el inicio. Miren.
aquí ya directamente podemos darnos cuenta que el problema tenemos en el flotador o a su vez en la bomba del desagüe. Ya me toca indicarle eso al cliente, a la persona que está reparando este aire acondicionado, y vamos a ver, vamos a hacer otra prueba. Como me indicó que no enviaba la señal a la unidad condensadora por medio de este relay que ustedes pueden ver aquí, que la han adaptado, entonces vamos a hacer la otra prueba. Vamos a encender el equipo y vamos a medir aquí 12 voltios. Entonces vamos a colocar en la escala de 12 voltios. Ahí está. Vamos a dejar esto ahí. Ahí se ve bien, bien. Bien, vamos a encender el equipo. Tenemos el pulsador de este lado. Ahora vamos a darnos cuenta si me permite encender y apagar. Veamos. Miren. Me permite ya ahora sí encender porque no se encuentra bloqueado. Algo que no me permitía hacer al inicio, como les había mencionado. Vamos a medir la bobina de este relay y observen, tenemos 11.2 voltios. Ya mandó la señal. Con esto también determinamos que la tarjeta electrónica no es el problema. Y ahora vamos a apagar el equipo. Vamos a medir nuevamente 11.2 y vamos a apagar. Vamos a apagar y así de esta manera también verificamos que sí me permite hacer el apagado. Ok. Vamos a medir vuelta nuevamente la bobina. Tengo 11.2 voltios. Vamos a esperar un momento. Y deberá cortar este voltaje ya mismo con normalidad. Vamos a darle su tiempo. Y ahí lo tenemos, miren. Cortó, mandó a apagar